Hoy os traigo es uno de los temas que más me ha estado ocupando y obsesionando desde que he empezado a trabajar. Llevo poco tiempo trabajando, desarrollo mi vida profesional con Víctor Raula en un estudio juntos, pero el tema que os traigo es un tema que es personal y no es un tema que para nada es claro ni científico, no encontraréis una verdad absoluta, sino que es algo que es mío, es íntimo, es personal y de hecho es parte de lo que llevo dentro. El tema que quiero tratar para mí es de alguna manera lo que considero yo el núcleo duro de la arquitectura, aquello que cuesta encontrar, que cuesta trabajar y que no es evidente. Estaréis de acuerdo conmigo que la arquitectura es un arte que, además de ser abstracto, requiere concreción, porque se construye, porque los edificios se hacen. Y es en ese momento, en la realización, cuando la arquitectura, de alguna manera, toma cuerpo. Esa idea de tomar cuerpo, yo la titulo la construcción de una atmósfera, o la atmósfera, el ambiente, el entorno. Vamos a empezar, si el ordenador lo permite. Hansen, veis una mujer desnuda, tumbada, posando para el artista está frente a ella y la luz viene de detrás del artista y digamos que se les pone a su cuerpo. El gesto que ella hace, este gesto de taparse, de cubrirse, de generar una sombra, una concavidad, un lugar, para mí es el hecho de la propia atmósfera. O en esta pintura de William Sanders Kendall, donde la mujer se cubre la cara en medio de la naturaleza, de alguna manera se viste, se protege, genera un espacio. O en el famoso cuadro de las Meninas de Velázquez, muy interesante, uno de los pintores que para mí es capaz de descubrirnos la atmósfera. Velázquez, en este cuadro que veis, representa una escena cotidiana del Alcázar de Madrid, una sala donde hay unas mujercitas. En el centro veréis a la infanta Margarita, que de alguna manera está mirando hacia alguien, no sabemos quién hay ahí, pero si os fijáis al fondo de la sala, aquí veréis un espejo. En este espejo aparece el rey Luis XIV y Mariana de Austria, los padres de la infanta Margarita. De hecho, las doncellas y los bufones y los sirvientes están contemplando a los reyes. Y Velázquez está en una actitud, fijaros la paleta por los colores que tiene, que seguramente está pintando o bien a los reyes o bien está pintando a la propia infanta y son los reyes quienes visitan a la infanta. Pero lo interesante de esto es cómo Velázquez utiliza la arquitectura, en este caso el espacio, para organizar esta escena. Si quitamos los personajes, descubriréis que Velázquez utiliza el espacio, utiliza la luz, utiliza la atmósfera, el ambiente, para de alguna manera resaltar aquellos puntos que son interesantes o que le interesan para poner atención. Por ejemplo, si analizamos la sala es una sala cuadrada, con dos puertas al final, una abierta, otra cerrada, el espejo y un continuo de elementos por los cuales solo hay uno abierto y entra la luz y ilumina la parte frontal de la escena. Pero la puerta realiza una diagonal hacia el cuadro donde se sitúa Velázquez, que lo podéis ver también en el techo. De alguna manera, Velázquez está utilizando este espacio para realizar una recreación atmosférica que le ayuda a potenciar la escena cotidiana que está pintando. Otros artistas como Peter de Hoogh, y os recomiendo que os miréis el libro de Eva Prats, Through the Canvas, donde ella de alguna manera explora a través de esta imagen qué reacción tienen los estudiantes al observar, al mirar estas imágenes. Pero aquí Peter de Hoogh me gustaría destacar esta capacidad emocional de explicar un espacio doméstico a través de los materiales, de los colores, de la sensualidad de la luz, de la porosidad del ambiente de alguna manera. O Vermeer, en este espacio que de hecho es su estudio, donde veis a mano izquierda una serie de ventanas que tienen maneras diferentes de abrirse y según como él las coloca, el estudio o el espacio coge un ambiente o tiene un ambiente diferente al que podemos pensar. O este dibujo
porque la atmósfera no es algo que siempre es oscuro y denso, sino que también es claro. En nuestro clima las atmósferas son claras, son luminosas, son transparentes. Y quiero evitar este tópico de atmósfera es densidad, es oscuridad, es humo. No, atmósfera también es claridad, es luz, es relación con el espacio exterior, con la naturaleza. Estamos en una continua atmósfera, todo es espacio exterior, ¿no? O en esta, podemos llamarlo fotografía, pero para mí es una pintura de David Hockney, que nos explica esta terraza azul con sombras, una terraza azul que está dentro de una naturaleza apabullante que veis aquí, esta especie de palmeral que absorbe. Pero ¿qué hace David Hockney? Lo interesante es que utiliza la cámara de foto, la fotografía, como si fuese pinceladas, ¿no? De alguna manera, como si fuesen pequeños fragmentos, pequeños detalles que todos juntos al final generan un cuerpo. Si vamos viendo cada uno de esos pequeños detalles, por ejemplo, el banco, el color del banco con la sombra, descubriremos materiales, descubriremos luces, descubriremos pequeñas fracciones, pequeños detalles que generan un cuerpo global. Y este cuerpo global al final es el espacio, es el ambiente. Desde que estoy en las aulas de arquitectura con mis estudiantes, me interesa que establezcáis un diálogo entre vuestras inquietudes y los temas que pertenecen a la arquitectura. No me gusta que vengáis a clase para hallar simplemente una respuesta directa, sino que me interesa que a través de una discusión y de un diálogo, de alguna manera encontréis aquella mirada que vosotros tenéis. Una mirada que tiene que ser propia y genuina. Yo siempre digo que el proyecto lo lleváis dentro, cada uno de vosotros, y el proyecto, o la capacidad de proyectar o de hacer arquitectura, la lleváis dentro. Y ese llevarlo dentro tiene que ver con imágenes, recuerdos, memorias, cosas que habéis ido interiorizando, que habéis ido de alguna manera guardando, coleccionando. Creo que aprender a mirar y fijarse en lo que a uno le parece interesante es vuestro trabajo, y es vuestro trabajo continuo. Y lo que os voy a enseñar aquí hoy, de hecho, es una colección de estas imágenes que me ayudan a mí a trabajar, que me ayudan a mí a proyectar. Por ejemplo, cuando miro este Pati Blau de Rossinyol, me pregunto si algún día seré capaz de construir un espacio así. Sé que de proyectar no, porque es imposible proyectar estos espacios. Y ahí es lo que me interesa. ¿Cómo es que no es posible proyectar estos espacios? Pero sí construirlos. ¿Cuáles son aquellos elementos que hacen que el espacio sea así? ¿Cuál es aquel paso que pasamos de una arquitectura abstracta, hecha en el papel, a una arquitectura que es física, que es corpórea y que por lo tanto es capaz de generar esto? Porque si al final lo que nos interesa es estar en este espacio, es estar en este lugar. Pues cuando pienso en arquitectura, pienso en estos lugares, en estos espacios que de alguna manera me hacen preguntas como, por ejemplo, ¿por qué me gusta este lugar? ¿Por qué me siento bien cuando estoy aquí? ¿O qué podría hacer en este lugar? No puedo dejar de coleccionar estas imágenes. De alguna manera soy un poco obsesivo, y estos espacios, y me pregunto, pues, ¿qué me sugieren? ¿Qué me invitan a hacer? Todo lo que veréis son fotografías tomadas en viajes por mí, con estudiantes, los 2 o 3 últimos años. No he querido ir más allá porque si no, no sabía por dónde empezar. Me pregunto cómo están hechos, cuál es la tectónica de estos lugares, para qué fueron hechos, en este caso cómo se cocina aquí, ¿no? ¿A qué huele esta cocina? ¿Cómo están construidos? ¿Cómo me siento? ¿Cómo los puedo utilizar? Pienso en cuál es la relación entre el interior y el exterior, la relación con el lugar, en qué se ha preocupado el arquitecto aquí, o más que el arquitecto, me da igual quién es el arquitecto, ¿no? Me interesa el espacio, me interesa esa sensación que noto cuando lo vives, ¿no? Cuando estás ahí. O cómo está con los elementos preexistentes, con este árbol. ¿Por qué el arquitecto ha decidido colocarse de esa manera alrededor de ese árbol? ¿Y qué relación ha establecido? O cómo tocan al terreno, cómo se asientan, ¿no? La parte fundamental, fundacional de una arquitectura, de dónde emerge en relación con la tierra, cómo se llega hasta ellos, cómo se accede. Siempre os digo dos temas interesantes en un proyecto
o fundamentales que os cuesta mucho es saber cómo llegamos hasta él y saber cómo circulamos por él. Prácticamente, sabiendo eso, tenemos bastante parte del proyecto, podemos empezar a trabajar, ¿no? Podemos empezar a hacer arquitectura. O lugares que son bastante misteriosos, porque piensas, ¿qué quiere ser el lugar? ¿O qué quiere ser el lugar con esta arquitectura? ¿Y cómo lo expresa el edificio? ¿Cómo lo expresa la arquitectura? ¿O por qué es alto y bajo a la vez este lugar? ¿Y cómo es que nos hace sentir que se puede trabajar bien? ¿O por qué es continuo y repetitivo esta sala? ¿Y cómo se trabaja aquí? ¿Y qué deben sentir los trabajadores después de una jornada de trabajo en este lugar? ¿Cómo ha pasado el tiempo en este espacio? ¿Cómo ha envejecido? ¿Y a qué me recuerda esto? Una iglesia bastante sorprendente, ¿no? ¿O cómo puede ser que este lugar me haga concentrarme cuando he estado en él? Y es una biblioteca. De alguna manera, aquí ha habido hay una energía que sobrepasa el proyecto, que trasciende al proyecto y que lo transforma en eso, en una atmósfera, en un espacio con capacidad, con esencia. O el color aquí, en relación a que está. ¿Cómo puede ser que realmente la casa tenga el color del eucaliptus, de los eucaliptos vecinos, ¿no? de la hoja trasera del eucaliptus vecino? O este espacio maravilloso, ¿no? Donde cuando lo veo me pregunto, ¿no? ¿Cómo es que el color tiene esta capacidad de generar un espacio con una sensualidad tan elevada? ¿O cómo es capaz el color de cambiar la materialidad o la tonalidad de los materiales que lo rodean y hacer que parezcan otro espacio? ¿O cómo suena este lugar? ¿Cómo resuena de alguna manera? ¿Cómo vibra? ¿Y por qué un material tan simple, tan sencillo como el ladrillo es capaz de construirlo todo y admitir esas excepciones y generar de alguna manera, transmitir una sensación tan misteriosa, ¿no? De alguna manera el arquitecto es como un mago, es capaz de dominar los elementos y de exponerlos a unas sensaciones que pueden ir más allá. Cuando proyecto, de alguna manera trabajo con todas estas lecciones y estas colecciones y estas memorias. Pero cuando trabajamos, como he dicho antes, trabajamos en abstracto, o eso creemos, trabajamos con ritmos, con masas, con volúmenes, con sistemas, con geometrías, con estrategias, con tácticas. Todo esto nos ayuda a organizar la forma, ¿no? La voluntad de ser. Es un tema que hoy no abarcaré, porque es un tema muy importante, pero hoy no abarcaré. Lo que sí que os quiero transmitir es que de alguna manera esta voluntad de ser, esta forma organizativa, estas geometrías, estas tácticas, estas estrategias que utilizamos para proyectar, están cargadas siempre de imágenes, de intenciones, porque al final lo acompañamos de algo concreto, de una figuración. Pero la palabra imagen es una palabra que tiene mucha trampa y es muy peligrosa que la entendáis así, porque no trabajamos no es que hagamos imágenes cuando hacemos arquitectura, no hacemos fotos, no imitamos aquello, sino que cuando hacemos arquitectura hacemos edificios, no hacemos imágenes, y los edificios tienen una carga y tienen un peso, y las imágenes en realidad nos ayudan a entender lo que es interesante de aquel edificio. Por eso, cuando trabajamos de alguna manera, o personalmente pienso que las imágenes son como el lápiz, es algo que es suave y que luego acaba duro porque aparece la construcción, porque aparece la fisicidad de la arquitectura, y de alguna manera el proyecto es un ir y venir entre el mundo de las ideas, entre el mundo de los sueños hacia el edificio. Aquí veréis este proceso de Peter Zumthor en las termas de Valls, cómo los planos, los dibujos, que empiezan suaves, acaban convirtiéndose en algo rígido, en algo constructivo, en algo que tiene forma, que tiene cuerpo, ¿no? Y aparece la arquitectura.
Pues es ahora cuando podemos empezar a hablar de la formación de la arquitectura y de aquellos elementos que empiezan a aparecer cuando el edificio está construido y que nos cuesta controlar, que nos cuesta proyectar. O como dice mi socio Víctor, me dice, es que a l'edifici t'ha de portar alguna sorpresa, Jorge, no pots preveure-ho tot. Y sí, tiene razón, pero está bien que entendamos hacia dónde vamos, ¿no? Y lo que queremos conseguir. Para eso os quiero hablar de la consonancia del material. Entiendo la consonancia del material como las relaciones que tienen que establecer los materiales. Cuando construimos, de alguna manera ponemos en orden la materia, el material. De alguna manera tenemos que, a través de procesos tectónicos, a través de procesos de orden, organizamos el proyecto y la construcción, y la arquitectura toma forma. Pero lo que me interesa es esas relaciones que se establecen entre los materiales y entre las ideas que de alguna manera estaban en el principio del proyecto. Si recordáis los primeros croquis de Peter Zumthor para las termas de Valls, donde aquellos manchas de carboncillo imitaban o querían ser como elementos, espacios duros, y lo que quedaba alrededor eran espacios blandos, espacios de recorrido, Peter Zumthor lo construye con una laja de piedra muy fina, que cuando la vamos superponiendo unas con otras, acaban construyendo estos grandes bloques, estas grandes manchas negras, que son duras, que son opacas y que delimitan o generan un espacio vacío a su alrededor. De hecho, estas manchas son estructura, no sabemos lo que hay dentro, no sabemos lo que sucede, pero generan ese espacio interior que estáis viendo ahora. Pero la relación de los materiales, la consonancia entre ellos, en este caso estáis viendo hormigón en el techo y pequeños detalles en latón para las barandillas en la parte inferior del agua o al fondo otra pequeña barandilla. El latón es un material que es moldeable, que por lo tanto permite realizar estos elementos más finos, mientras que la piedra, pues la piedra es aquel elemento que estructura, ¿no? que tiene peso y que conforma el bloque. Louis Kahn, como algunos ya conoceréis, siempre comentaba a sus estudiantes: si tenéis un ladrillo, lo interesante es entender qué quiere ser el ladrillo. Esa pregunta tan sencilla del qué quiere ser puede parecer absurda, pero no lo es, porque al fin y al cabo te estás preguntando, ¿el ladrillo qué quiere ser? Pues piensas en cómo es este material, en su forma, en su geometría. Es un material paralelepípedo normalmente, en el cual tiene que tener un orden, un aparejo. Dependiendo del aparejo puede realizar unas cosas u otras, pero además ese material tiene una cualidad física, que es cómo envejece, el color que tiene, la masa que genera. Y Louis Kahn en esto es un maestro a la hora de trabajar el material, porque realmente lo hace a través de una premisa muy sencilla, que es intentar ser sincero con el material y decir la verdad, simplemente esto. Y en el instituto en Ahmedabad, el Instituto de Gestión, veis cómo las inmensas posibilidades que ofrece un material como el ladrillo, una pieza como el ladrillo, desde pilastras a mano izquierda, arcos, semiarcos con elementos de dinteles de hormigón que ayudan a la compresión, hasta membranas, ¿no? Recortes continuos en superficies activas o en planos activos O, por ejemplo, en el Salk Institute de San Diego, que es una maravilla de edificio. El hormigón es la estructura, el hormigón de alguna manera es el material que permite realizar estas estructuras de gran desluz, mientras que la madera, la veis aquí, es un material que puede ser tallado por un ebanista, el cual podemos hacerle detalles, molduras, y se puede adaptar a aquella construcción, a la primera construcción, y se puede adaptar y se puede manipular y permite poder hacer una ventana, permite poder hacer que el agua baje eso es un material que se adapta, ¿no? Que se amolda. O en este caso el travertino, una piedra que también la podemos recortar con un orden, con una cuadrícula, y adaptarse a todas las zonas del edificio. Al final el resultado de la consonancia entre los materiales es maravilloso,
pero lo que queda es este espacio que, si algún día podéis estar, realmente sentiréis que la arquitectura tiene magia y que es algo que es capaz de conectarnos con algo que está por encima nuestro. No sé lo que es, ¿no? Pero de alguna manera la sensación de ese espacio, a todos los estudiantes, a todos los que estuvimos allá, nos cambió la cara. Los grados de intimidad en los espacios. Los grados de intimidad es un tema que me interesa, porque es la capacidad que tiene el espacio, el ambiente de generar lugares que no son claros, que no son a priori elementales. En esta casa para los señores Millar, conocida como la miniatura de Wright, están en California, en Los Ángeles. Wright plantea una pieza de hormigón que, a la vez que es opaca, también es una celosía y que permite dar a entender que algo está pasando dentro, ¿no? Y el que está dentro puede ver lo que está pasando fuera. Hay como esta relación entre lo que puede haber y lo que no puede haber. Este proyecto, y esto es un dato curioso, Wright lo dibujó en un solo plano. Un plano con la planta, el alzado, la sección y una sección constructiva. Y con un plano fue capaz de hacer esta maravilla. Entonces nos damos cuenta de que a lo mejor algo nos está pasando ahora en nuestro ejercicio profesional. La luz sobre las cosas. Entiendo que la luz es digamos, es una de las partes fundamentales. Hemos hablado del material, de la materia. La luz es aquello que lo define todo, que llena el espacio. El espacio aparece cuando aparece la luz, si no es un vacío absoluto. Esto es un recorrido por la iglesia de Klippan, de Sigurd Leverens. Esta es la percepción que tienes cuando entras en el espacio. No sé si lo apreciáis. Sí, yo creo que es bastante fidedigno. No se ve nada. Se empieza a ver, se descubre. Y a medida que vas entrando, el ojo, igual que la cámara, se va adaptando y va apareciendo lentamente el espacio. La luz empieza a resbalar sobre las cosas y el espacio empieza a aparecer. Empieza a aparecer la fisicidad del lugar, la corporeidad. Realmente es un poco exagerado. Tuvimos que acabar pidiendo que nos abriesen las luces porque no veíamos nada. Y pudimos realizar estas fotografías. Lo interesante de este espacio, como os he comentado antes, además de cómo está construido, es la capacidad que tiene la luz, o cómo ha proyectado la luz para definir este espacio, el misterio del lugar. Pero también la luz desde el exterior, el cómo se ven las cosas desde fuera. O aquí en la casa Schiller Sainz con Víctor, donde la luz divide el espacio en dos a través de esta pequeña abertura, pero también da como una segunda lectura en la piel de estado de hormigón, ¿no? Una segunda lectura de permeabilidad, de que algo está pasando ahí detrás. O la luz como reflexiones en el proyecto del pabellón de Barcelona, de Mies. O este proyecto que realizamos con Estela Rahola para la Facultad de Bellas Artes de Barcelona, donde un grueso, una fachada gruesa, bien no sabíamos qué era todavía, pero de hecho es una caja de bombones esto. Bien una fachada gruesa de vidrio era capaz de construir todo el ambiente, de construir la atmósfera de este lugar. Bien, si hemos hablado de luz, hemos hablado de materia, ahora vamos a hablar del uso del programa, de la conciencia de habitar. Esto es un proyecto de Peter Zumthor para una casa de gente mayor, de una residencia de la tercera edad en Suiza, en Muro. Lo que me interesa de aquí es haceros notar que la arquitectura no está nunca por encima del uso, no está nunca por encima de las personas, y que la arquitectura o el arquitecto se tiene que preocupar, se debe preocupar por aquellas necesidades que pueden tener las personas. Peter Zumthor, para una casa de gente de la tercera edad, plantea un espacio grande, un espacio común, que sirve de entrada a cada una de las casas. Estas son las casas, pero este espacio tiene una dimensión, un tamaño, que permite de alguna manera
ser usado de múltiples maneras, o sea, tener un espacio de relación donde la gente puede dejar sus cosas, donde puede sentir una cierta identidad. Pero este espacio, visto desde fuera, es un espacio abierto que permite tener esa relación con el exterior, y es un espacio que al final, estas son fotos tomadas por mí, donde ya veis que empiezan a aparecer las primeras sillas, los primeros salones, es un lugar de comunidad entre ellos. Cuando empezamos este proyecto, para una pareja en Sant Boi, nos explicaron cómo querían vivir y nos obsesionó tanto que tratamos de seguir muy de cerca las necesidades que ellos tienen, respetando la vida que ellos querían hacer aquí. La parcela es una parcela muy pequeña, es una casa de 200 metros, con una parcela aproximadamente de 1.500 o menos, 1.000 metros, no menos, de 800 metros cuadrados. De 800 metros cuadrados, y ellos nos planteaban, o el que les interesaba, de alguna manera, una casa que pudiese adaptarse a sus necesidades cambiantes, es decir, ahora pues tienen un hijo, pero después a lo mejor no tienen, después se va, a lo mejor el hijo cambia, o a lo mejor ellos quieren vivir en una parte o en otra de la casa. Nunca tenían claro cómo querían habitar esta casa, pero lo que sí les interesaba era el contacto, una relación con el espacio exterior. Es una casa con un presupuesto muy bajo, y lo que nosotros les planteamos es que no nos queríamos imponer a su manera de vivir, ni hacer que la arquitectura se imponga, sino que de alguna manera les potencie esa capacidad de uso que pueden tener. Por esto pensamos que la casa podría ser una especie de alfombra continua en planta baja, y que las salas fuesen también continuas entre esa relación. Y por eso planteamos una serie de módulos que pueden ser intercambiables. El dormitorio puede estar aquí, mañana puede estar aquí, pasado aquí. Una serie de módulos, una estructura muy clara y ordenada, que puede ser intercambiable, pero que permite un contacto visual entre toda la parcela. Si os fijáis, abriendo estas ventanas podemos ver de punta a punta, o desde aquí hasta hacia el otro lado, o desde aquí hacia aquí, y desde aquí hacia el otro lado. Siempre buscando esa relación transversal entre todas las partes, y que de alguna manera ellos pudiesen disfrutar de la casa pues con la tranquilidad de habitar el sitio, ¿no? De habitar el lugar. Heidegger decía, ¿no?, que la característica fundamental del habitar es hacerse cargo, cuidar, ¿no? Y es verdad que todos de alguna manera intentamos siempre cuidarlo todo, ¿no? Cuidamos a nuestra familia, cuidamos a nuestros amigos, cuidamos nuestra casa. Y de alguna manera la casa creo que tiene esa finalidad, tiene la finalidad de dejar que la vida siga sin obstrucción por parte de la arquitectura, que la vida se desarrolle, de alguna manera conservar y orientar, ¿no? Conservar en la vida y orientar en el espacio. Para explicar mejor esto, me gustaría enseñaros esta casa de Ray Cape. Está en Los Ángeles, esto es su casa, es una vivienda taller, con lo cual está hecha totalmente a su medida y por él. El solar era una parcela muy pequeña, y lo que plantea Ray Cape es una casa en diferentes niveles, entrando desde abajo y apareciendo en el centro, y desde la cual tú formas parte, digamos, de la copa de los árboles. De alguna manera es como si estuvieras elevado y flotando sobre estos árboles. Esto es el único espacio central. Lo veis, es un solo espacio, el estudio está abajo, aquí hay un salón más de descanso, arriba un salón un poquito más privado, unas habitaciones, y su habitación estaría justo detrás mío. No explicaré la estructura de esta casa, es muy compleja, pero si lo notáis aquí, básicamente son 6 pilastras de hormigón y un emparrillado de madera, soporta, que son estas vigas de aquí de madera, que están ligadas con las estructuras de hormigón, soportan, como si de un concepto de almacenar se tratara, soportan todos los forjados, ¿no? Estos forjados continuos que hay en la casa. Si pudiésemos ver este Ray Cape, pero no sé si el ordenador lo va a permitir, si no volveré para atrás. Va un poco lento, pero me gustaría enseñaros un vídeo donde Ray Cape explica su casa. Porque al final las fotos, las imágenes son algo que cuesta.
cuestan para poder transmitir lo que la arquitectura es, ¿no? Lo que la arquitectura quiere ser. Y creo que el vídeo o la imagen en movimiento ayuda a realizar este paseo, ¿no? A enseñarnos cómo es. I think most people who want homes want warm homes. I think most people who want modern homes want warm homes. And I think many people who think of modern homes think that they're not warm. And Ray is just one of the best that's ever been at creating warm, modern spaces. And I think the best space he's ever done is his own home. At the time that I had finished the house, I felt that I had finally come to a place that felt the most comfortable that I had ever been architecturally. Rudolph obviously was an influence. Lou Kahn was an influence in this house. People see it many, many ways. Some think it's Schindler-esque, some think it's Wrightian, some think it has some Neutra aspects. But it has a lot of similarity, I think, to the kind of thing that Rudolph did. I think we both have somewhat similar sensibilities in terms of developing levels and floating pieces and that kind of a feeling. It represents a Gesamtkunstwerk. It's a complete, total piece of work in every sense. And it's something that he produced at a time in his life, I think he'd probably be in his close to 40, plus or minus, somewhere in that area, where he looked at everything. There's nothing that was untouched. Su casa con 20 estudiantes, lo despertamos por la mañana a las 9 de la mañana y nos abrió la puerta muy amable y nos pudo enseñar su casa a los estudiantes, y yo personalmente quedamos maravillados de una obra de este nivel que fuese tan poco conocida. El siguiente tema que quiero tratar, si en los últimos dos ejemplos hemos empezado a hablar de la relación con el exterior, de la importancia del exterior, es esta intuición que ya tuvo Le Corbusier, en la cual pensaba que la atmósfera en realidad lo es todo, porque la atmósfera es de alguna manera lo que nos separa del espacio exterior, de los planetas. Y esa intención de pensar que siempre estamos dentro, que la arquitectura de hecho es un continuo exterior, es un continuo estar fuera y estar dentro. Es decir, que no hay un dentro y un fuera. Aquí en el pabellón de l'Homme, en Suiza, en Zúrich, Le Corbusier enseña este potencial que tiene entender la arquitectura como un exterior continuo, como un interior continuo, como un siempre estar dentro. Esto es una cosa que me ha obsesionado bastante y que iréis viendo que muchísimas arquitecturas no entienden el edificio como un objeto cerrado en sí mismo, sino como un elemento que es capaz de poner en relación partes que están en él y partes que no están en él. Es decir, que agrandan el proyecto, como por ejemplo esta casa del Dr. Lovell de Schindler, en la playa, donde la calle forma parte de la casa y la casa es calle. O sea, hay una simbiosis, una relación entre las dos cosas. O este proyecto de Vilanova Artigas para la Faust en Sao Paulo, donde el vacío es un activo que construye todo el espacio, donde no hay un lleno, sino un vacío continuo que lo podemos recorrer. Insisto que estas fotos son mías, por eso veis aquel tendal, que me parece maravilloso, que este edificio sea capaz de admitir estos cambios, ¿no? Y veis esta gran estructura, ¿no? Cómo capta la naturaleza, cómo la coge, cómo la hace suya. O esta pérgola en el parque de Virupuera de Oscar Niemeyer, un elemento a una escala descomunal que es capaz de organizarnos un paseo a través de la naturaleza, alrededor de la naturaleza. O este proyecto de Lina Bobardi para el MASPI en Sao Paulo, donde el espacio exterior que hay debajo del edificio es el espacio de la ciudad, es el espacio del edificio. Casi no interesa lo que hay arriba, sino interesa lo que pasa abajo. Esto es una foto que tomamos aquí a la izquierda. Estamos con Ramón y con Manel y con Pepita el día que pudimos visitar el edificio, y justamente había un mercado. Me parece excelente, ¿no? La capacidad que tienen estos espacios de dar algo más. Esto es un proyecto que hicimos en
aquí en Barcelona, en la calle Urgell, que se nos planteaban pues tres tipos de programas: un centro cívico, una guardería en la planta intermedia y una biblioteca. Y nos interesaba la capacidad de entender esos espacios exteriores como interiores que están dados al patio, poniendo en relación los niños, la guardería con la zona del patio, o haciendo que los espacios excavados de la planta subterránea del centro cívico sean como espacios de planta baja, reciban luz. Me interesa pues el poder del lugar, porque desde el momento en que estamos en un sitio, de alguna manera el lugar ejerce una fuerza inevitable que es capaz de definir lo que el proyecto quiere ser, de explicar lo que el proyecto quiere ser. Los que conozcáis, y no me voy a alargar, el proyecto de la casa de los James en Pacific Palisades, muy cerca de la casa de Ray Cape, conoceréis que hay dos proyectos. El primer proyecto era un proyecto palafítico que de alguna manera se colocaba como un objeto en medio de la naturaleza, en medio del bosque, y poco tenía que ver con el lugar. Pero lo interesante del cambio que realizan Charles y Ray James es que giran el proyecto 190 grados y el proyecto entra en contacto con el jardín, con lo que hay a su alrededor, con el lugar. Genera espacios intermedios, como estos patios, que están dentro y fuera, y una relación casi unívoca con los eucaliptos que tienen enfrente. Los eucaliptos que tienen enfrente les ofrecen protección solar. De hecho, es como un filtro para la casa, entendiendo que la casa es como una bambalina de vidrio donde las actividades se suceden en el interior, pero casa y eucaliptos forman una sola unidad. Hay una relación natural, una relación, digamos, cordial con el lugar, un entendimiento. En este paisaje, si vamos siguiendo la costa de California, desde los James, y subimos hacia San Francisco, y pasamos el Golden Gate, en el norte de San Francisco encontramos el Sea Ranch. El Sea Ranch está ubicado en una zona costera muy ventosa, con un clima muy fuerte, un frío muy húmedo provocado por la humedad del mar, una zona rocosa, pero a la vez una zona que contiene praderas y contiene bosques que bajan, digamos, hasta la costa. En esta costa se les propuso a Lawrence Halprin, un paisajista olvidado, se le propuso que sentara las bases de cuáles tenían que ser la actitud o la manera de construir en ese lugar. Lawrence Halprin lo que intentó es algo que me parece sensato y que a veces nos olvidamos, que es entender y comprender el lugar. Entender y comprender el lugar quiere decir de alguna manera analizarlo, estudiarlo, entenderlo, perder tiempo en el sitio, algo que deberíais estar haciendo vosotros en vuestro ejercicio. Y Lawrence Halprin, como una persona que está ya dibujando, pues iba tomando notas, dibujando todo lo que veía, todos los elementos, detallándolos, dibujando cómo se imaginaban estas praderas en relación al agua, con el camino, estudiando la dirección de los vientos, para al final realizar esta especie de mapa, que lo considero muy interesante. Es un mapa en el cual señala las evidencias del sitio, es decir, dónde está la línea de costa, por dónde está el agua, la orientación, pero a la vez, y a través de una serie de escritos, anota aquellas cosas que no se pueden describir con el dibujo y que a él le parecen interesantes y subjetivas del proyecto. A raíz de esto empiezan a surgir los primeros proyectos, se contratan a dos arquitectos, a Escherich, que era catedrático en Berkeley en aquel momento, y a un grupo de arquitectos conocido como LTW, Charles Moore, Lyndon Turnbull y Whitaker, del cual os explicaré después una pincelada de un proyecto. En estos primeros dibujos, Halprin enseña de alguna manera cómo la vegetación, que ha sido moldeada por el viento, puede servir para poder situar las casas. Y las casas se colocan como una cuña, como si de una cuña se tratara, ¿no? de una puerta, agrupándose con las casas, utilizando los árboles para protegerse del viento y abriendo las casas hacia la buena orientación.
El resultado es este dibujo, unas casas que se van incrustando de alguna manera en las áreas boscosas y que vuelven a tener esa relación con el lugar, vuelven a, de alguna manera, buscar esa relación, ese estar allí. Parece que las casas hayan estado siempre, o los árboles, o las rocas, pero además el poder del lugar hace que el material, la materialidad, entre en relación. Como por ejemplo en el proyecto del Sea Ranch de Charles Moore, Lyndon Turnbull y Whitaker, donde ellos plantean un condominio de 10 unidades, que lo interesante de este condominio de 10 unidades es que de alguna manera coge la escala, coge el tamaño. John Minpei decía que hay dos cosas interesantes para relacionarse con el paisaje, y no iba desencaminado. Uno el grano, es decir, la escala, y otro el color. Y quizás este es un buen ejercicio, el de MLTV, este es un buen ejercicio de relación con el lugar, de diálogo, de comprensión, de consenso. El lugar para mí evoca siempre emoción, memoria, identidad y carácter. De algún modo, el lugar estructura y organiza los proyectos, porque tiene dentro de sí toda una manera de ser. Cuando proyecto un edificio, quiero que los edificios sean parte del lugar, del sitio, pero que sean una buena parte de este sitio. De alguna manera es como una familia, donde la familia ya existe y de repente aparece un nuevo personaje, un nuevo miembro de la familia. A todos nos interesa que sea un buen miembro. Pues para eso debemos estudiar el sitio, estudiar el lugar y preguntarnos cuál debe ser nuestra aportación a ese lugar. Y que la aportación que nosotros hagamos sea una buena aportación, no una mala aportación. De alguna manera, preguntarse qué quiere ser el lugar o qué queremos que sea el lugar después de nuestra intervención, creo que son preguntas sencillas, como las que nos hemos hecho al principio, pero de un alto grado de complejidad a la hora de resolverlas. Esto es la isla de Ibiza, y aquí veréis, es un dibujo de la isla de Ibiza, que no sé si lo estáis empezando a notar, solo se dibujan dos elementos. La línea azul, que es la línea de la costa, y todas las pequeñas tramas que veis son los muros, el sistema de muros, de marjas, que hay en toda la isla. Por ejemplo, veréis que las partes más blancas serán zonas boscosas y montañas, lugares donde el payés no puede cultivar la tierra. Las partes más oscuras, como estas de aquí, o estas de aquí, o estas de aquí, son las zonas, digamos, con más pendiente de la ladera, porque los marges se están sobreponiendo. Y los llanos, las zonas planas, como por ejemplo las Salinas o el Pla de Sant Antoni, son lugares donde los marges se pueden ir separando los unos de los otros. De alguna manera, para mí Ibiza es como una especie de oasis que el payés, los ibicencos la han colonizado por completo. Es una estructura totalmente artificial, prácticamente no queda nada de natural. Yo me atrevería a decir que un 20%, y que el resto, el 80%, es paisaje hecho para la agricultura, hecho para el cultivo. La gente que vive en estos lugares es una gente de una tremenda austeridad y de una conciencia y una sabiduría por el paisaje y el territorio sorprendente. Esto es una casa típica ibicenca, y lo que veis a la derecha es una payesa ibicenca. Todavía existen, todavía quedan. Y la arquitectura de Ibiza, la arquitectura ibicenca, está construida por módulos. ¿Módulos por qué? Porque cuando una pareja de ibicencos se casa, lo primero que tienen que hacer es construirse su propia casa. Es decir, ellos saben autoconstruirse su casa. Y empiezan por este módulo que veis aquí, que es la casa, que es un módulo pequeño, una unidad de 4 metros por 4, con dos pilares, que es un pequeño porche. Siempre veréis que esta es la tipología, casa con porche, y la casa va aumentando a medida que su capacidad económica o su capacidad de trabajo va aumentando. Se puede construir otro módulo, que es este de aquí, el módulo de la derecha, esa cuina, y así va aumentando hasta que empieza a constituirse una familia más grande y puede ser constituido como una finca, ¿no? La finca, después se le añade la casa dels animals, la casa dels cotxos o dels carro, esa casa d'aigua, d'espou, etc.
No entraremos mucho a explicar la arquitectura ibicenca, pero sí que entendáis que en el lugar hay una sensación, ¿no? hay una manera de hacer, y que el poder del lugar es la capacidad de entender cómo se ha estado ejerciendo, cómo se ha estado trabajando el territorio. Aquí veis ya una finca que está formada, de alguna manera es como un primer pueblo, está formada por 4 unidades. Esto es una casa, esto es otra casa, esta parte de arriba es otra y esta es otra cuarta casa. Y estas casas de alguna manera se van adaptando con la naturalidad y con la tranquilidad y con la lógica del lugar, con una comprensión y un entender el sitio. Y la geometría, el orden, de alguna manera se adapta, se modifica para poder formar parte del lugar. El proyecto que os explicaré está en un final de una de estas montañas. Está situada aquí. Aquí había una antigua finca que está abandonada. La mayoría de estas fincas, muchas de ellas están abandonadas. Y encontramos 2 muros, este y un trozo de este que estaba bastante destruido. Entonces lo que nos planteamos fue bastante sencillo, de alguna manera utilizar esos muros como elemento de soporte para la arquitectura que vamos a colocar en el interior. Era una pareja con 3 hijos y con posibilidades algún día también de crecer o de desarrollarse, o de que los hijos tengan otras familias, porque en Ibiza hay esta, de alguna manera de hacer que la familia forma grandes familias. La casa es pues una casa de casas que están organizadas entre ellas, dejando una serie de espacios vacíos y protegidas por estos muros de piedra, que de alguna manera estos muros de piedra lo que hacen es parar el bosque, ¿no? Parar la pineda. Os tengo que decir que estos muros habían estado totalmente absorbidos por la pineda y tuvimos que generar un claro en el bosque para poder asentar la casa, para poder ponerla en el lugar. La organización en planta es relativamente sencilla. La casa dels Cotxo, la casa dels Convidats, la casa de la cuina, la casa dels banys, zona de baños, la casa dels amos y la casa dels nens. Y lo que queda entre ellos es un espacio vacío, un espacio de recorrido, un lugar de compresión, descompresión, de interior, fuera, de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Del siempre estoy dentro, nunca estamos fuera. Y la casa es un recorrido hacia un espacio, que es un espacio más abierto, que es la zona del salón, sobre esta plataforma. Aquí veis los módulos de entrada, de acceso, que generan la casa dels Cotxo, la casa dels Convidats, y el recorrido serpenteante hacia el acceso. Construimos la casa con materiales del lugar, con materiales del sitio. A la derecha, bueno, a vuestra izquierda, veréis la piedra ibicenca, que es la piedra morta, una pared de piedra morta. El suelo de los exteriores es un canto rodado de Ibiza. Los elementos como puertas, persianas, parasoles o carpintería están realizados en madera. Y la estructura es una estructura hecha en hormigón, un hormigón con cemento blanco, traído de Valencia, porque el cemento no lo hacen en Ibiza, y arena de Ibiza, que le confiere este lugar, y los cascotes sobrantes como árido del devastaje de estas piedras. Cuando accedemos a la casa, el espacio es un espacio bajo, de compresión. Aquí veréis en sección, desde este punto, y desde este espacio bajo de compresión salimos a un espacio grande que mira por encima de la plataforma y tiene vistas hacia la isla de Formentera y hacia toda la montaña que de alguna manera baja hacia los campos. Bueno, para acabar, ya estamos acabando, y acotar un poco y recapitular todo lo que hemos hablado hoy. Creo que, si os fijáis, hemos hecho un viaje, de alguna manera, desde lo pequeño hasta lo grande, de dentro a fuera, del material, pasando por el uso hasta el lugar. Hemos hecho un viaje al revés.
en el cual hemos hablado de la consonancia de los materiales, de su tacto, de su sonoridad, de su percepción, de las relaciones, de las temperaturas que tienen, de los grados de intimidad de los espacios, de la luz sobre las cosas, de la conciencia de habitar un espacio, de esa relación interior-exterior y del poder del lugar. Y todo esto, ¿por qué? Me diréis. Pues porque lo difícil de todo esto, además de conocerlo, es ponerlo en común. De alguna manera es una frase, es una palabra que le doy mucha importancia, que es la coherencia. La coherencia que tiene que tener un proyecto para poner en su justa medida todos esos elementos y que de alguna manera cierren el cuerpo de un edificio. Este elemento de la coherencia es el que es capaz de hacer que una arquitectura sea sensata, sensible y emocione. De alguna manera, que la arquitectura nos dé placer y quizás, ¿por qué no, belleza? Pues creo que al final la arquitectura es algo sencillo, que simplemente lo definiría con 3 frases, ¿no? Tiene que ser capaz de entender el sitio, respetar la vida de la gente y guardar un espacio para el recuerdo como este. Muchas gracias.